Dicho articulado prevé 3 incisos. El inciso primero refiere a la probable autoría o participación del imputado en un hecho que se estimare delictivo. Bueno, justamente con el dictado de la sentencia condenatoria, estimo que a esta altura esa probabilidad, sobre todo porque es condenatoria, la sentencia queda más que cubierta. Inclusive, tal como lo ha dicho nuestra Cámara de Apelaciones en un fallo reciente, la causa Portillo, sobre abuso sexual, entiende, conforme a doctrina internacional, que el dictado de la sentencia condenatoria, más allá de que no se encuentre firme, significa un principio de quiebre o fractura del principio de inocencia. No es que desaparece, sino que tiene cierta fisura, el cual lo debilita. Sobre todo atendiendo a que ese principio de inocencia se ve quebrado o afectado por la realización de un juicio que se ha llevado con la intervención de todas las partes, tanto acusador, víctima a través de la querella, el defensor y el imputado presente en todas las audiencias de debate que por el contenido de la causa ha sido privada, no se permitió el acceso al público, pero en definitiva las partes no han intervenido válidamente en todo y cada uno de las etapas del desarrollo de esta causa. O sea, tenemos un proceso válido hasta esta instancia. En cuanto al inciso 2, que es la pena en expectativa, ella hoy con el dictado de este veredicto lo tenemos circunscripto a una pena de 7 años de prisión. 7 años era así, porque estuve viendo otros antecedentes y ahí me quedó la duda. Bueno, 7 años de prisión, lo cual tenemos una determinación cierta de cuál podría llegar a ser la condena. Pasando ya al inciso tercero, en cuanto a los peligros procesales, tenemos en principio aquí que tomar en cuenta diversas normativas. En principio tenemos que tener presente, en primer lugar, quién ha sido víctima en esta causa: una mujer menor de edad, amparada en consecuencia por instrumentos internacionales que están por sobre la legislación interna de nuestro país. Sobre todo, nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 5, justamente, que fue debatido y discutido por las partes en esta audiencia. Con respecto al artículo 5, que exige que la sentencia sea condenatoria para el imputado, para quebrar el principio de inocencia, tenemos una declaración en contrario por parte de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el artículo 11, inciso primero, que dice que la sentencia condenatoria es un veredicto de autoría y culpabilidad, responsabilidad penal por los hechos, y no quiebra o debilita el principio de inocencia una sentencia condenatoria, que es un veredicto de autoría o culpabilidad y responsabilidad penal por los hechos. No exige en ningún momento la condición o calidad de firme de la sentencia condenatoria. La existencia de la sentencia condenatoria en sí es elemento suficiente como para tener por quebrado ese principio de inocencia. En segundo lugar, también tenemos, como ya dijimos, afecta a una mujer menor de edad las convenciones internacionales, tanto de los derechos del niño como de los derechos de las mujeres. Además, las declaraciones contra la erradicación de toda forma de violencia, tanto internacional, la CEDAW, como la Convención Interamericana, la Belém do Pará, que exigen
extremo cuidado al Estado en todas sus formas y representaciones para reconocer y proteger los derechos de las víctimas. Víctimas mujeres, menores, que son vulnerables, altamente vulnerables, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una niña que hoy tendría 11 años de edad. Primacía otorga también la Convención de los Derechos del Niño a los derechos de los niños por sobre las demás personas o los demás seres humanos. O sea, tenemos que tener en primer lugar en cuenta los derechos del niño y que estos no sean afectados para después disponer y considerar los demás derechos de las demás personas. También, conforme lo establece la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 32. En virtud de ello, además, con respecto al monto de la pena, entiendo que son 7 años de prisión de cumplimiento efectivo. 7 años que son 7 años, de acuerdo a lo que establece el Código Penal en su artículo 14, que no permite, en el caso de delitos contra la integridad sexual, la aplicación de la libertad condicional. O sea, los 7 años son 7 años de prisión. No tenemos aquí, como en otros delitos comunes, la posibilidad de calcular que a los 3 años y medio pueda adquirir la libertad condicional. Lo cual refuerza más aún la posibilidad o la expectativa de el posible incumplimiento por parte del imputado de la obligación de someterse a proceso. Además, en una causa dictada, en una sentencia dictada en la Oficina de las Tocas por una causa de abuso sexual, también cometida contra una niña, esta magistrada fue la primera que impuso prisión preventiva, aun cuando todavía no estaban dados los fundamentos. Resolución que fue atacada por las partes del proceso y luego de venir de la causa confirmada por la excelentísima Cámara de Apelaciones. Más allá de la incredulidad o la falta, yo entiendo, de actualización de los profesionales o de los quienes actúan en el derecho, que se han quedado a ver normativas pretéritas. Hoy estamos viviendo en otra época, tenemos derechos elementales, esenciales, que nos fija la legislación internacional, que debemos respetarlo bajo el apercibimiento de ser considerados rebeldes o incumplidores de tales normas con las sanciones que ello acarrea para el Estado Nacional Argentino. En virtud de lo cual resuelvo disponer la prisión preventiva del señor Claudio Fabián Mereles, DNI número 17.551.561, cuyos demás datos personales ya obran en la juicio. Punto 2. Disponer el traslado del señor Mereles a sede de la Unidad Regional 9 de Policía, a fin de que las autoridades de dicha institución dispongan el lugar de alojamiento. Punto 3. Liberar las comunicaciones pertinentes.
Aclaro que en los fundamentos que fueron dados de manera oral lo son respecto de las consideraciones que entendí eran relevantes para el tratamiento de la audiencia, más allá de que anteriormente aquí en la audiencia se hablaron de otras cuestiones dogmáticas que no considero que no son relevantes para la resolución del caso en sí. Y si no hay ninguna otra cuestión por tratar, perdón, me quedó algo pendiente. Es obligación de esta magistratura escuchar lo que la víctima diga o tenga que decir, de acuerdo, no solo a el cambio paradigmático del proceso penal actual santafesino, sino sobre todo teniendo en cuenta la última modificación del Código Procesal Penal, que en el artículo 80, inciso 6 o 10, no recuerdo bien, nos impone a los magistrados el deber de escuchar a las víctimas. Ese deber debemos de cumplimentarlo, hayan o no solicitado o tomado las audiencias respectivas. En todas las audiencias debe de dársele la participación a la víctima. Eso nada más quería aclarar. ¿Sí? ¿Puede seguir filmando, señor? Sí, no hay problema. ¿Puede filmar? Sí. Doctor. Le vuelvo a repetir, nosotros no diga utilizan para que a mí se me filme lo que está haciendo. Bien, estamos en un juicio ahora público, en una oficina pública. Siempre lo fue. No, cuando iniciamos el debate fue privado. No, cuando se hizo la resolución se magistrado. Pero no importa, también ya lo resolvió. No. Además, después las partes mismas fueron las que habilitaron la instancia para que sea público. O sea, en primera instancia sí se hizo privado de acuerdo a las partes. Después, de acuerdo a las partes, se tornó público nuevamente. Bueno, no lo comparto, no importa, usted es magistrado. Bien. Necesitaría que si me puede hacer dos declaraciones porque no la terminé de entender. Lo último que dijo integra la resolución, porque no entendí lo que dijo acerca de que usted tiene la obligación de escuchar a la víctima, esté o no esté. O sea, no lo haya entendí. pedido o no haya pedido la audiencia. Pero... O sea, tengo el deber de escuchar a la víctima. No, sí, eso lo sabemos, pero no sé qué tiene que ver con la resolución, por eso es que no, me quedó desencajado nada más. Respecto del pedido, o sea, de lo que había dicho la representante de la víctima en esta audiencia. Es decir, para ver si yo lo puedo llegar a entender para los recursos, que usted entiende que independientemente que si la víctima no ejerce el derecho, no hay preclusión porque usted tiene la obligación de escucharla siempre. Las víctimas están citadas a todas las audiencias. Si vienen las audiencias, yo tengo el deber de escucharlas. Sí, eso está claro. Bien, eso es lo que dije. Pero no veo que tendría que ver con la resolución, por eso es la que pido una aclaración para no confundirme con la empresa grave. Cuando usted se quejó porque la querellante solicitó la prisión preventiva, adhirió o en cierta forma pidió la prisión preventiva del señor Mereles cuando en principio no lo había hecho. A eso voy. A eso. Entonces, para poder empezar a ver, de acuerdo a su resolución, entonces no existe preclusión, sino que lo puede hacer en cualquier momento, porque usted tiene la obligación de escucharla siempre y en cualquier momento lo puede hacer. No era cualquier momento, era la audiencia específica. Claro, pero no lo había solicitado antes, por eso eso no hay preclusión. No digo eso, doctor. Yo lo que digo que la tengo que escuchar y si es coincidente o hace al objeto de la audiencia, con más razón. Y luego, señora magistrada, tampoco me quedó claro si usted, estos son los fundamentos del fallo. Sí. O sea, ya están los fundamentos. Sí, estos son los fundamentos. Perfecto. En ese caso, se me podrá otorgar la copia del audio a la inmediata brevedad para fijar los recursos. Mereles, disculpa, ¿quiere decir algo a la comunidad? No. No.